Levana, un personaje imaginario de la novela de Lucia Graves, La Casa de la Memoria, nos acompañará en este relato, parte ficción y parte real, de la historia de los judíos de Gerona en Cataluña, España. Es también la historia de una casa situada en el centro del Cal, nombre que recibían los barrios judíos en esa parte de la península ibérica. En este lugar se encontraba la sinagoga, casa de reunión y de estudios y demás servicios de la comunidad judaica. Es el lugar donde se formula la milenaria tradición de la Kabbalah en el siglo XIII. Probablemente aquí vivió el famoso rabino Moshe ben Nachman, también conocido como Bonastruk Saporta. Esa mañana, Levana se había levantado más temprano que de costumbre. Era para ella un día muy especial, ya que por la noche irían a cenar a casa de su primo Isaac para ser presentada formalmente con su prometido Vidal Rubén. Este día, ella, a sus 16 años, solo soñaba con las ilusiones propias de su edad, sintiéndose enamorada y feliz ante la promesa de la plenitud que la vida parecía ofrecerle. Antes de comenzar el día ayudando a su madre en las labores cotidianas de la casa, le gustaba subir a la azotea, el único lugar desde donde podía contemplar la bonita ciudad de Gerona, con sus techos rojizos, pegados unos a otros, y vislumbrar las aguas de los ríos Oñar, Ter y Güell centelleando bajo el sol, y mirar más allá, a lo lejos, al norte, donde las cordilleras que preceden a los Pirineos se dibujan en el horizonte. Levana, la última descendiente del rabino Nachmanides, vivía en esta casa que se encontraba en el centro del Cal, como se les llamaban las juderías en Cataluña. Estaba situado a bastante altura dentro del recinto amurallado llamado La Forza, que significa la fortaleza, surcado por la calle de Sant Llorenç, que en aquellos días marcaba el final del Cal, y por consiguiente todas las puertas y las ventanas de la fachada occidental de su casa se encontraban tapiadas con cal y piedra en cumplimiento de una orden real. Estas órdenes se imponían y se relajaban desde hacía más o menos 100 años a causa de los saqueos y las matanzas de judíos acaecidos a través de la historia. Como aquella violencia desatada contra los judíos gerundenses, en la que el rey Jaime I, un Viernes Santo, tuvo que armarse con su gente para defenderlos. Y en otra ocasión, en 1348, cuando gentes del campo y de los alrededores de la ciudad se concentraron a las puertas del Cal pidiendo refugio. Pero en 1391 no solo saquearon el Cal, sino que lo incendiaron y lo destruyeron parcialmente. En esta ocasión, los judíos tuvieron que buscar protección en la Torre Gironella, donde los acogió el castellano de aquella fortaleza, Simó de Lloret. La violencia continuó año tras año, desde 1413 a 1418, en tiempos de Fernando I de Aragón. Es por eso que el Cal de Gerona estaba protegido por murallas con varias puertas en caso de que pudiera sufrir un nuevo ataque a sus habitantes. Pero Levana, como todos los demás, estaba acostumbrada a este aislamiento. Es por eso que le gustaba subir a la azotea y mirar los horizontes, lo que la hacía sentirse libre y en unión con el mundo exterior. Hacía mucho tiempo que las comunidades judías comenzaron a establecerse en la península ibérica, quizá antes de la llegada de los romanos. La convivencia con los diversos pueblos que dominaron el territorio fue pacífica hasta la conversión al cristianismo de Recaredo, el rey visigodo, en el siglo VI. En este tiempo se promulgó una amonestación a los hacendados cristianos, impidiéndoles que los judíos bendijeran sus cosechas, como era la costumbre,
Esta es la mención más antigua que se tiene de la existencia de los judíos en territorio hispánico. De ahí en adelante se siguieron promulgando medidas destinadas a establecer una tajante separación entre judíos y cristianos. Sin embargo, la población no parecía hacer demasiado caso a las autoridades eclesiásticas. Y es que en este periodo temprano en el que el cristianismo no era una religión oficial, la permisividad en asuntos religiosos no era total. O sea, que los hispanos podían profesar cualquier religión. Se tiene constancia de una comunidad judía en Barcelona ya desde el último tercio del siglo IX, y los primeros datos respecto a la presencia de judíos en Gerona lo brinda un documento que afirma que 25 familias de religión mosaica se habían establecido en la ciudad en el año 888, y su presencia ya era muy notoria en los años posteriores al milenio. Las comunidades judías como la gerundense eran en su mayoría rurales. Solían instalarse cerca de los monasterios y se dedicaban a las labores de cultivo. Estaban bajo la protección de los reyes o de los condes, ya que éstos los consideraban parte de su propiedad. También comenzaba a surgir una incipiente capa de judíos urbanos dedicados a menesteres artesanales como sastres, zapateros, orfebres, y ya para el siglo XIII, reyes como Jaime I y Pedro III tenían en sus cortes a judíos como consejeros médicos, diplomáticos y financieros. Existía una gran concepción de comunidad entre los judíos, y los más ricos aportaban grandes cantidades de dinero para su desarrollo. La comunidad gerundense no solo contaba con grandes sumas para prestar a los monarcas en caso de necesidad, sino que pagaba altísimos impuestos. Sabemos que, ya en el año 1391, los judíos gerundenses ingresaban al Tesoro Real 1.300 escudos barceloneses, lo que nos da una idea de la indudable importancia que esto tenía para el funcionamiento del reino. Con todo esto, al margen de lo que el pueblo llano sintiese hacia ellos, que debía ser de desconfianza y en ocasiones de indiferencia, se sentían útiles y protegidos por las autoridades, mismas que, muchas veces, se sentían obligadas por la Iglesia a emitir de vez en cuando leyes antijudías, aunque por lo general estas nunca se llevaban a la práctica. Las actitudes de los reyes hacia los judíos eran muy contradictorias. Por un lado, no podían mostrar demasiada benevolencia hacia ellos, ya que eran enemigos de la Iglesia, y por otro, les convenía que las aljamas prosperaran, ya que les llenaban sus arcas. Aparte de habitar en un barrio propio, no había signos externos que diferenciasen a los judíos de los gentiles o de los musulmanes, ya que allá donde viviesen, vestían o bien a la manera musulmana o bien a la cristiana. El gran desarrollo de esta judería y otras se debe que a las aljamas de la corona catalán-aragonesa eran protegidas por el rey, claro, a cambio de un subsidio económico substancial, como ya lo mencioné anteriormente. Aunque se encontraban bajo la autoridad directa del soberano, este era quien nombraba al alcalde de la aljama, quien actuaba en forma independiente del gobierno de la ciudad sin depender de éste. Así, el gobierno de la aljama tenía un cierto grado de autonomía. La aljama, o Consejo Judío, era el organismo jurídico que reunía a los judíos de las grandes ciudades, como sucedía con los judíos que vivían en el Cal de Gerona. En esa forma, las comunidades hebreas que habitaban en la península organizaban con cierta libertad su propia existencia en torno a sus creencias y rituales propios. La aljama gerundense se distinguió por su gran riqueza cultural. Como todas las del reino, tenía sus propios estatutos legal y civil y contaba con varios establecimientos en función de sus costumbres y rituales, como la sinagoga, que era un lugar de reunión y de estudios, el hospital, los baños públicos para realizar los rituales de purificación y el matadero de animales, lugar de extrema importancia.
Los hornos de pan eran también esenciales, y en las juderías más importantes no faltaba una cárcel para recluir a sus condenados, ya fuera por delitos contra la ley judía o contra la civil. Los judíos contaban con sus propios cementerios, pero como lo prescribe el Talmud, cuerpo jurídico y legal reconocido por la tradición oral hebrea, nunca dentro de las murallas, aunque sí lo más cercanos a la judería. Para Levana, como para todos los hebreos hispanos, la base fundamental era la familia. Sin embargo, su concepto de familia iba más allá de la familia nuclear, padre, madre e hijos, ya que mantenían vivos los vínculos con personas de relación genética remota. Esto correspondía a una necesidad permanente de solidaridad debido a las continuas persecuciones que sufrían. La figura del varón de mayor edad era la que tenía prerrogativas en todo tipo de funciones, desde las religiosas hasta las jurídicas, económicas o simplemente de movilidad social. La mujer generalmente estaba relegada a cumplir sus funciones como ama de casa y madre. A los niños varones se les alfabetizaba, dado que más tarde tendrían que cumplir con sus obligaciones sociales y religiosas. Pero era raro que las niñas aprendieran a leer y a escribir. Lo consideraban innecesario, ya que estaban exentas de participar en cualquier organización interna de su comunidad. La vida del varón se centraba en el ejercicio de su profesión, pero además las obligaciones religiosas formaban parte muy importante de su quehacer diario. ¿Hasta qué punto los mandatos rituales eran observados con escrupulosidad por la comunidad judía? Esto es una cuestión interesante. Quizá la mayoría de sus miembros no lo hacían tanto por conocimiento de lo que significaban o por convicción religiosa, sino por sentirse parte de la comunidad a través de unos símbolos y acciones que marcaban la esencia misma de la identidad judía. Sin embargo, paralelamente a esta vida cotidiana, existía otro nivel de operación en el cual estaban sucediendo muchas cosas. Esta aljama se convirtió, a la muerte del sabio rabino cordobés del siglo XII, Maimónides, en un hogar de cultura hebraica ortodoxa y en un centro desde donde irradió durante mucho tiempo el movimiento de la Kabbalah, la mística del judaísmo. Su cultura fue la marca más profunda que dejaron los judíos de Gerona, debido a su intensa actividad teológica. La mística judía trataba de superar la antigua ley, y los judíos de Gerona lo hicieron por medio de la Kabbalah, un conjunto de teorías esotéricas que intentan penetrar en el misterio de la divinidad. En la primera mitad del siglo XIII, un pequeño grupo de judíos de la comunidad de Gerona, que por aquel entonces tenía más o menos una población de 300 personas, fundó la primera escuela cabalística de la península, que luego incrementaría su reputación por toda la diáspora judaica. Los antecedentes de la Kabbalah se remontan a épocas más antiguas y se encuentran dentro de la cultura de Oriente. Cuando las academias rabínicas de esta región menguaron, varios estudiosos se dirigieron a Occidente viajando a través de las rutas mercantiles a Europa, donde encontraron grupos que buscaban el conocimiento superior. En la Edad Media, una línea en particular dirigida por la familia Colemides, quienes recibieron la enseñanza de Aarón de Bagdad, viajaron a Italia y se establecieron en Alemania para crear una mezcla entre el misticismo oriental y la beatería judía alemana, mientras que otra línea entró a la península ibérica a través de Provenza, la cual tenía un nivel cultural y espiritual particularmente alto en el siglo XII. Muchas de estas escuelas tuvieron que adaptar sus enseñanzas básicas para confrontar el surgimiento de esta nueva filosofía que, en aquellos días, era una gran preocupación entre la élite de los intelectuales. Los grupos se reunían alrededor de los rabinos, intercambiando representantes y cartas, y visitándose entre ellos. La palabra Kabbalah como tal se escucha por primera vez en boca de Ibn Gabirol, poeta, filósofo y místico que vivió en Málaga, y comienza a formularse en la religión de Languedoc, en Provenza,
entre los siglos XII y XIII. De ahí penetra en las regiones de Cataluña, Aragón y Castilla, donde adquiere su plenitud. Sin embargo, los primeros círculos cabalistas giraron alrededor de las ciudades de Lunel, Narbona, Posquier, Tolosa, Marsella y Arles. En España se desarrollaron sobre todo en Gerona, Burgos y Toledo, aunque también se extendieron a otras ciudades. La Provenza de mediados del siglo XII y principios del siglo XIII era una de las regiones de mayor actividad cultural e inquietud religiosa de la época, así como de grandes conflictos herético-religiosos. En ese momento, la religión de los cátaros o albigenses había desplazado al cristianismo en la región de Tolosa, Albi y Carcasona. La nueva religión pretendía regresar al cristianismo primitivo y se oponía a algunos de los dogmas fundamentales del catolicismo. Se relacionó con movimientos políticos y adquirió poderosos intereses hasta un grado tal que se inicia la Inquisición, desatando una de las cruzadas más crueles en su contra, matando a sus adeptos y exterminando de raíz el movimiento. Este periodo histórico y la inclinación anticatólica de los albigenses tuvieron una influencia específica sobre el judaísmo provenzal, ya que permitió que la atención no se centrara sobre los judíos, así que estos no fueran tan perseguidos, pudiendo desarrollar con mayor libertad sus nuevos aspectos culturales. Cuando hablamos de los orígenes de la Kabbalah en Provenza, tenemos que referirnos a la tercera generación de los discípulos catalanes, quienes sostenían que una aparición del profeta Elías había marcado el comienzo de la revelación mística. Los textos de los estudiantes de Salomón ibn Adret, quien enseñaba en su escuela de Barcelona entre 1270 y 1310, recogen esta tradición. Ibn Adret era discípulo, a su vez, de Moshe ben Nachman o Bonastruc Saporta, y mantenía una estrecha relación con los rabinos de Provenza. Según estos antiguos testimonios, la revelación del profeta Elías le fue otorgada a los más importantes sabios provenzales, como Abraham ben Isaac, Abraham ben David, Jacobo Hanasir o bien a Isaac el Ciego. Lo que podemos afirmar es que alrededor de estos sabios, especialmente del último, se hicieron los primeros grupos de estudio cabalista que comienzan a integrar la corriente mística y filosófica. La relación con los sabios que provenían de España era muy intensa y las influencias son a veces difíciles de establecer. Quizá lo más apropiado sería pensar en una serie de ideas que estaban surgiendo paralelamente, tanto en la región provenzal como en la catalana, y que poco a poco fueron dando forma a la tradición cabalística. Cruzando por los Pirineos, los cabalistas españoles acudían a las academias provenzales para estudiar, de tal modo que la interrelación se mantenía muy estrechamente. De los judíos provenzales más destacados en el movimiento iniciador de la Kabbalah, tenemos por ejemplo Abraham ben Isaac, al que se le conoce como un famoso talmudista y presidente de la corte rabínica de Narbona a mediados del siglo XII. Su nieto, Isaac el Ciego, que seguirá su tradición, los mencionaba a él y a su padre, Abraham ben David, como maestros del conocimiento oculto que no hablan ni una palabra al respecto con alguien no iniciado en la doctrina secreta o que no estuviera versado en la ciencia mística. Es importante mencionar que durante este mismo momento histórico, 1160-1170, reside en Lunel Yehudá ibn Tibón de Granada, padre de los traductores y difusor del neoplatonismo arábigo-judío gestado en España. Las escuelas de traductores, tanto en Provenza como en los reinos de la península ibérica, fueron importantísimos para el desarrollo y divulgación de textos, muchos de los cuales venían del Lejano Oriente, con conocimientos que se traducían del árabe y el hebreo al romance o al latín. Por ejemplo, Moisés ibn Ezra,
quien tradujo obras neoplatónicas para los círculos provenzales y quien agrega la penetración del misticismo de Ibn Gabirol, filósofo, poeta y místico malagueño. Todo esto ayudaba a la influencia que existía entre España y Provenza como una formulación presentada bajo una nueva luz sumamente fructífera en ambas direcciones. Es necesario recordar que en la Edad Media los ideales ascéticos podían surgir en cualquier tiempo o lugar, lo mismo en el Islam que en la cristiandad y en el judaísmo. Sin embargo, debemos tener presente que ideas análogas emergieron en el propio medio provenzal, en donde la decadencia del clero católico provocó la glorificación de ideales encarnada en los perfetti cátaro. Me gustaría hablar un poquito más sobre Isaac el Ciego, personaje de leyenda y uno de los cabalistas más estimados y de mayor influencia durante su época, y sin embargo olvidado posteriormente. Isaac el Ciego, que debió vivir entre 1165 y 1225 en Posquier, tenía allí una academia rabínica. Él fue quien inventó la definición de Ein Sof para designar el absoluto y acuñó varios términos nuevos que llegarían a formular la Kabbalah. Desde lejos venían a él gentes de muchos lugares para aprender la Torá, hallando reposo en su casa, y él les enseñaba. A quienes no tenían dinero para gastar, él mismo les sufragaba todas sus necesidades, ya que además era un gran potentado. Cabalista por excelencia, de sus manuscritos que aún se conservan y que aluden a sus teorías, todos tratan temas esotéricos. El epíteto de ciego, objeto de discusión, podría tratarse de una clave más basada en la referencia al ciego que ilumina a los demás, o quien no vio con los ojos mundanos, o quien ve el aura de los hombres y sabe si van a vivir o a morir. Entre las atribuciones que se le adjudican está la del Bajir, que en nuestra época ha sido comprobado que es un texto anterior de autor desconocido. En sus múltiples enseñanzas, proporcionó instrucciones detalladas sobre la manera de meditar durante la oración. Fue el más influyente de los cabalistas provenzales, fuertemente influenciado por la filosofía del neoplatonismo. Pero ¿por qué ese intenso contacto entre Provenza y Gerona? Los 8 condados feudales de la Confederación Catalano-Aragonesa eran territorios franceses y pagaban vasallaje a los reyes francos, y así fue hasta 1258, fecha del Tratado de Corbeil, cuando la situación se modifica radicalmente. En este tratado, Luis IX de Francia cede a Jaime I los condados de la parte española al sur de los Pirineos, y Jaime I el Conquistador cede no a Luis, sino a su esposa Margarita de Provenza, los condados de la parte francesa al norte de los Pirineos. Esto explica la relación tan estrecha que existía entre Cataluña y Provenza. Quizá a partir de este tratado, los cabalistas comienzan a concentrarse más en Gerona. Ya a mediados del siglo XIII, el círculo cabalista de Gerona funcionaba a plenitud. Era el centro por excelencia donde se desarrolló una intensa labor literaria, a diferencia de quienes aún conservaban la idea de que la Kabbalah debía mantenerse en secreto. La doctrina de la Kabbalah se extendió en diversas direcciones. Los representantes de este conocimiento en el círculo de Gerona se destacaron en la historia de la Kabbalah hispanohebrea por su contribución clara y vigorosa. La mayor parte de los integrantes del grupo eran discípulos directos o indirectos de Isaac el Ciego, pero más tarde fueron nominados explícitamente como los maestros de la Kabbalah. De este modo, Gerona se convirtió en el centro de la Kabbalah meditativa anterior a la elaboración del Zohar. Entre los cabalistas gerundenses más destacados se encuentra el gran filósofo Azriel ben Menahem, más conocido como Azriel de Gerona. Fue el maestro de la figura más importante de la comunidad cabalística de Gerona, el rabino Nachmanides,
así como el alumno más importante de la mística de Isaac el Ciego. Sus escritos abarcan temas en los cuales incluyó su interpretación mística de la liturgia judía y las ideas filosóficas de Ibn Gabirol para integrarlas a la explicación de las 10 sefirot. Es quien reproduce en forma cuidadosa y ordenada lo que había aprendido en la modalidad helénica de preguntas y respuestas acerca del origen y naturaleza de la existencia. Publicó varias obras e hizo varios viajes dando conferencias por la península acerca de la nueva formulación. A este gran filósofo se le debe lo más importante, ya que fue él quien unió la revelación del misticismo judaico con el razonamiento griego del neoplatonismo, ambos temas muy polémicos de aquel entonces, en un método de trabajo que dio lugar a los principios metafísicos que formularon la Cábala. Asriel anhelaba que al presentar la enseñanza esotérica en forma académica podría controlar la tendencia de las personas educadas a alejarse de sus raíces judías. La unión entre la razón y la revelación ofrecida por la Cábala satisfizo una profunda necesidad que de pronto floreció para convertirse en un movimiento religioso importante. Fue diseminada por toda la península con su simbolismo filosófico, y varios rabinos comenzaron a escribir acerca de esto. Otro gran cabalista de la escuela de Gerona fue Ezra ben Salomón, colaborador de Asriel, que según algunas fuentes era su yerno, según otras su hermano, e incluso, según otras más, era una y la misma persona. Sin embargo, por documentos descubiertos más tarde, se ha podido establecer que se trata de dos autores con estilos claramente definidos. Es interesante la creencia de que la geometría del árbol de la vida fuera formalizada y quizá hecha pública por la Escuela del Alma de Gerona, gracias a Asriel y a Ezra. El árbol de la vida es para nosotros los cabalistas una herramienta imprescindible para poder comprender los atributos de la divinidad, la naturaleza del universo y la razón de nuestro destino como humanidad, así como un mapa que nos permite conocernos y entendernos mejor. No obstante, la figura más relevante fue Moshe ben Nachman, conocido también con el nombre catalán de Bonastruc Saporta. Nació en 1194, fue un hombre sabio y piadoso. Destacó como médico, poeta, filósofo y, por supuesto, un gran cabalista. Admirador de Maimónides, aunque discrepaba de sus tendencias filosóficas. Con él se inicia la escuela cabalística de Gerona. Fue el máximo representante de la corriente espiritualista y mística judía, opuesta al intelectualismo, ya que consideraba que la revelación es superior a la filosofía. Fue una autoridad en el Talmud y gozó del respeto de la opinión pública en toda ocasión. Su influencia cabalista se extendió rápidamente por todos los círculos de estudiosos de la Torá. Participó en la vida política de su época y fue gran representante de su tiempo en la comunidad judía de Cataluña. Cuando surgió la famosa disputa entre Francia y los reinos hispánicos sobre la ortodoxia de los textos maimodianos, se esperaron sus palabras con ansiedad. En la llamada disputa de Barcelona de 1263, Nachmanides fue escogido por el rey Jaime I de Aragón, quien con frecuencia seguía su consejo en cuestiones de justicia, para enfrentarse a una polémica religiosa con Pablo Cristiani, judío provenzal converso. Se dice, y no sabremos nunca si es verdad o leyenda, que la defensa que Nachmanides hizo del judaísmo fue tan brillante que surgieron las protestas en el mundo cristiano, y por ello una orden papal lo obligó a emigrar a Acre, donde vivió sus últimos años. Murió en el destierro en San Juan de Acre hacia 1270, a la edad de 76 años. Se dice que sus restos reposan en Haifa.
Desafortunadamente todo este esplendor comenzó a llegar a su fin. El odio popular iba en aumento, ocasionando el declive del judaísmo hispano. La iglesia, la nobleza y los municipios hacían causa común ante las cortes para presionar a los reyes. Fue sobre todo a partir de los siglos XIV y XV cuando en todos los reinos cristianos se les prohibió a los judíos el uso de determinadas prendas y se les obligó a lucir alguna seña en la vestimenta que los distinguiese de la población gentil, o bien a llevar unas capas cerradas con una redondela de color amarillo y rojo cosida en un lugar visible. Se les prohibía tocar la comida en el mercado y muchas veces estar en lugares públicos, y no se les permitía entrar a los hogares de los cristianos. Quizás se hizo para evitar los desórdenes públicos, aunque legalmente el verdadero motivo fue el antijudaísmo que se había apoderado de la mente y del corazón de las gentes. En cierta forma, continuaron teniendo derechos y privilegios, ya que eran considerados propiedad de la corona. Todavía mucho de la buena marcha del país dependía de sus conocimientos y de sus artes, ya que, aunque conversos, seguían siendo consejeros reales y médicos de la corte, aunque fueran judíos de corazón. Comenzaba el año 1492, y hacía más o menos un año que el Santo Oficio había concluido su estancia de 10 meses en Gerona, logrando muchas conversiones y atemorizando a la gente, ya que se estaban gestando cosas horribles. Sin embargo, a Levana no le preocupaban esas cuestiones. Cuando se es joven, es difícil creer en el poder del mal, y menos ella, que estaba enamorada y correspondida, aunque le dolía la tristeza que veía en los ojos de sus seres queridos. Pero esta atmósfera de segregación y persecución, que ya comenzaba a atisbarse en el seno de la sociedad cristiana, desembocaría en la expulsión de 1492. Esto obedeció a un ambiente de franca hostilidad al que se empezaron a ver sometidos. A partir de 1480, donde un decreto ordenó una drástica segregación en la población en barrios separados que no tenía que ver con el espíritu que había imperado a lo largo de la Edad Media. La inicial bienvenida a los judíos en los reinos cristianos, necesitados en un principio de población, derivó hacia la desconfianza de las masas, la intolerancia y la presión de la Iglesia. Todo esto, aunado al empobrecimiento colectivo, hizo que las comunidades judías medievales dejaran de tener un papel significativo. Esta debilidad favoreció la expulsión y la confiscación de todos sus bienes. Pero al final, fue una decisión política la que los expulsó definitivamente de los reinos hispánicos. Los judíos de la península de finales del siglo XIV fueron los que, tras incontables siglos de permanencia, se vieron confrontados con el doloroso destino de abandonar, con el corazón sangrante, la tierra del Sefarad, cuna de la civilización judía en Occidente. El 31 de marzo de 1492, los reyes católicos firmaron el edicto de expulsión, dando a los judíos un plazo máximo de 4 meses para salir del territorio peninsular, dejando atrás todos sus bienes, memorias y raíces. Levana, que ya había escuchado el edicto, no creía como todos los demás que fuera a imponerse en sus tierras. Sin embargo, Fernando de Aragón insistió en que la Inquisición castellana se impusiera en Cataluña, haciendo oídos sordos a las protestas de la Generalitat, aun cuando los judíos habían contribuido con grandes cantidades de dinero a la reconquista de Granada. Muchos judíos gerundenses decidieron abandonar sus tierras antes que abandonar su religión, ya que para ellos era muy difícil cambiar su forma de ser. Los rabinos se empeñaban en preservar la fe de las familias que se quedaban en el Cal, pero la comunidad se encontraba muy reducida debido a las conversiones, emigraciones y a las muertes. Otra consecuencia del edicto
fue que cesaron todas las actividades profesionales de los judíos, exceptuando las faenas relacionadas con la vida diaria en el Cal. Los hombres comenzaron a deambular por las calles sin saber qué hacer, con una mezcla de confusión y hastío en sus miradas. De hecho, el dinero había perdido su valor real, porque les habían prohibido sacar del país monedas de oro o plata, lo mismo que joyas u objetos valiosos. Todos los sueños de Levana se vieron destrozados, ya que su prometido, para salvaguardar a su familia y sus propiedades, tuvo que convertirse al cristianismo. Después de esto, ya no lo volvió a ver más. Ella, como la última descendiente del rabino Nachmanides, fue desde muy pequeña instruida en su fe. Su abuelo Ismael le enseñó a leer y escribir a medida que le iba develando, en una forma sencilla, los misterios de la Kabbalah. Juntos leían los textos del Talmud o de la Torá, o algunos versos de Ibn Gabirol, o los comentarios religiosos escritos por su antepasado Bonastruk Saporta. Su abuelo Ismael le decía: los libros permanecerán con nosotros y en las oscuras piedras del Cal, pues incluso las piedras tienen memoria. También le decía: una mente suficiente para preservar todos los tesoros del pasado mientras no esté oprimida. No lo olvides nunca, Levana. Mantén tu mente abierta y receptiva. No la cierres. Y aunque ella en ese momento no comprendía bien este conocimiento, sabía que tenía que ser preservado y puesto a salvo para las futuras generaciones. Los rabinos de Gerona y de Besalú, aprovechando los meses que les quedaban antes de partir, decidieron preparar a Levana, ya que ella había absorbido las enseñanzas y podía leer el hebreo, el catalán y un poco de arameo, de modo que ella, en su memoria, pudiera llevar el contenido cabalístico del libro más importante de la comunidad, un verdadero tesoro que encerraba una enorme sabiduría. No podían exponerse a sacarlo del lugar y que fuera confiscado y quemado en la hoguera. Nadie podía imaginar que una mujer tan joven, casi una niña, fuera la portadora de este incalculable tesoro de conocimiento que había tomado forma en este lugar. Con todo esto, Levana entendió la importancia de la enseñanza y tomó su decisión final. Jamás abandonaría sus convicciones y nadie, nunca, podría quitárselas de ninguna manera. La decisión de Levana fue muy dura. Sin embargo, sabía que no podía traicionar a todos aquellos que soportaron, en nombre de sus creencias religiosas, tantas persecuciones, tantas matanzas y el abandono y la quema de sus casas. Mientras iba clausurando la vida en el Cal, Levana, como todos los demás, se preguntaba: ¿a dónde iremos? ¿A dónde podremos comenzar una nueva vida? ¿Era seguro tomar un barco para ir a África o a Italia? ¿Era cierto que los piratas los atacaban? Se oían tantas historias. Levana, con todo esto, veía cómo poco a poco se rompían sus ilusiones y sus sueños. De pronto se convirtió en una prisionera del Cal. Se sentía atemorizada ante la idea del exilio, así como ahogada y humillada con todos estos reglamentos discriminatorios. Las puertas del acceso al Cal se cerraban por la noche y no se les permitía salir en días de mercado, ya que las autoridades querían reducir al mínimo las posibilidades de contacto entre los conversos y los no conversos. Esa era la forma en que el Santo Oficio intentaba limpiar a la Iglesia Católica de sus impurezas. La sombra de la Inquisición parecía estar pegada a sus talones. Bastaba que un converso le hiciera una señal a un no converso para que lo acusaran de volver a su fe. La enemistad creció tanto que se pusieron guardias de día y de noche para evitar cualquier alteración. Lo poco que les quedaba, después de pagar impuestos, lo gastaban en comprar alimentos duraderos para llevarse, pero pronto empezó a ser difícil encontrar comida. Algunas veces los mercaderes se acercaban a vender a las puertas del Cal, pero sus mercancías adquirían precios exorbitantes
y muchas veces los judíos tenían que darles, a cambio de un poco de comida, sus más preciados tesoros. Todo el tiempo estaban preocupados por el viaje, tratando de elegir qué podían llevarse, escondiendo entre los dobladillos de sus ropas algunas joyas o piedras preciosas. Se preguntaban, ¿qué pasará con nuestras tierras, nuestras casas y nuestros muertos que se quedan enterrados aquí? ¿Cómo podemos dejar todo esto? ¿Cómo abandonar tantos siglos de vida? ¿No ven que pertenecemos a Cataluña? ¿No comprenden que este es nuestro hogar, donde todos nuestros muertos están enterrados? Levan aseguró que nunca nadie oprimiría su mente, ya que el conocimiento lo llevaría consigo, volviéndose parte de su ser, y que nunca se apagaría la luz del Sefarad. El día de su partida, en el momento final de cerrar su casa para siempre, esta casa cuna del gran círculo de los que le dieron forma a la Kabbalah, recordó uno de los versos de Ibn Gabirol. Cuando amanece exclamo, despierta alma mía y busca el rostro de mi rey amado. Ansío recordarlo y me lleno de un deseo tan ardiente que igual que la perdiz, le llamaré desde mi exilio. Y metió la llave en su bolsillo con la esperanza de regresar algún día. Tuvieron que pasar 500 años para que la Kabbalah volviera a España. En 1993, la Kabbalah Society organizó un peregrinaje cuyo motivo principal era devolver la tradición de la Kabbalah clásica a su lugar de origen, Gerona. A medida que íbamos siendo invitados, algunos sentíamos que regresábamos también a nuestro lugar de origen. El primer día que estuvimos en la casa, al hacer nuestra primera invocación, muchos de los que estábamos presentes tuvimos memorias muy vívidas de nuestra vida pasada en el Cal. También nos contaron que durante los trabajos tempranos de restauración en este lugar sucedieron muchos incidentes extraños e interesantes. Dicen que cuando comenzaron a restaurar los sótanos, alguien entró a uno de los cuartos que se encontraban ahí. Debía haber sido el lugar donde se preparaba el pan para la comunidad, ya que había unos hornos abandonados llenos de polvo. Pero para su sorpresa, vieron que habían quedado 3 hogazas de pan que estaban intactas, aunque éstas solo duraron unos segundos antes de convertirse en polvo también. Probablemente sea cierto, probablemente no lo sea, pero tiene un altísimo significado simbólico que da sentido a todo este entorno. También supimos que durante las restauraciones se abrió un gran agujero precisamente en el patio de este lugar, del cual surgió una luz muy brillante. Es por eso que cuentan que se dibujó en el piso la estrella de David. En el tiempo de las primeras remodelaciones, por el año 1981 o 1982, uno de nuestros compañeros de la escuela de Halevi visitó este lugar. Intuía que la sinagoga podía encontrarse aquí. Existían muchas polémicas alrededor de esto, aunque ahora sabemos que así era en aquel momento. Así que decidió regresar al día siguiente con su talit y su tefilín para rezar el Kaddish, la oración que se les reza a los muertos. Me contó que en ese momento surgió una gran luz y que por un segundo vio el presente, el pasado y el futuro, al mismo tiempo que era sacudido fuertemente por fuerzas invisibles. Le costó mucho trabajo salir de ese lugar y de su asombro, hasta un tiempo después de haber regresado a su hotel. Cuando estaba preparando esta presentación, le hablé a mi maestro Seth Ben Shimon Halevi para preguntarle acerca de alguna experiencia que hubiera tenido en la casa donde se encuentra el museo. Me contó que la primera vez que vino a Gerona, estaba sentado en lo que pudo ser la sinagoga cuando vio una aparición pasar junto a él. Era un hombre como de unos 45 años, muy serio, y que parecía un intelectual. Vestía la usanza medieval y llevaba consigo 3 manuscritos enrollados,
y que cuando pasó a su lado, lo miró. En ese momento Halevi supo que era Riel, que con un gesto aprobaba su trabajo. También me comentó que en el pasado él debe haber visitado esta ciudad porque también le ha parecido muy familiar, pero que no vivió en Gerona. Y que todo esto pueden parecer imaginaciones, pero que no lo son, porque todo fue muy real. Las comunidades judías en la península llegaron a ser con mucho las más importantes y numerosas de Europa. Hoy día, el barrio judío de Gerona, el Cal, es uno de los centros de la judería más importantes que tiene España y que existen en toda Europa. No es solamente el mejor conservado de España, sino también uno de los más interesantes de la península ibérica, ya que todavía hoy conserva el aura de los tiempos medievales. Actualmente la casa donde se encuentra el Museo de Historia de los Judíos, o Centro Bonastruc Saporta, como también se le conoce, es el lugar emblemático en el centro del Cal de Gerona. Este edificio se levanta sobre el área de lo que fue la última sinagoga de la ciudad, vendida el año 1492 por la comunidad judía a los canónigos de la catedral. Desde su venta en 1492 hasta el siglo XX, el edificio cambió diversas veces de propietario, hasta que en el año 1987 fue adquirido por el Ayuntamiento de Gerona, iniciando así su rehabilitación total. En 1992 se creó el Patronato Municipal Cal de Girona, formado por el Ayuntamiento, la Diputación de Girona y la Generalitat de Cataluña, el cual se ocupa de la recuperación física y cultural del legado judío gerundense.